Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bonito poder encontrarnos como todos los martes en vivo a las 11 de la mañana acá en Sin Límites. Soy Rafael Ramos y quiero contarte que este es un espacio que hemos construido, por supuesto, con todo el apoyo de Fides y San José TV, pero también con la suma de un conjunto hermosísimo de colegas que martes a martes abrimos un espacio para hablar de salud mental, de salud emocional, y yo diría que sobre todo en este eje, salud emocional, porque tenemos el propósito de crear un espacio en un lenguaje simple que nos haga reflexionar sobre temas claves de la vida. Es por eso que te invito a que lo veas todos los martes en vivo, 11 de la mañana, pero también nuestras repeticiones en Canal 1, domingos 6 de la tarde, lunes 1 de la tarde, y también a través de la señal de San José TV o de nuestros espacios en redes, en Fides y en YouTube como Fides, en Facebook y en YouTube como Fides CR. Así que no tenés oportunidad de perdértelo, por todo lado te vamos a salir. ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy? La vida tiene un montón de capítulos. A veces tenemos seguidillas de capítulos oscuros y de pronto esto me lleva a decir, no veo oportunidades para mí. Es más, me siento realmente con una racha de mala suerte, ¿verdad? Pero realmente mala suerte. Todo me está saliendo mal en el amor, en lo económico, y empiezo a decir, ¿qué pasa conmigo? Hay un libro del que hablamos hace algunas semanas atrás de Miguel Ruiz, y él plantea en ese libro, Los Cuatro Acuerdos, ¿cuál es mi responsabilidad en este proceso? Y hoy, junto a tres queridas colegas, vamos a estar hablando de cuál es tu responsabilidad en una crisis. No en cuanto a la generación de la crisis, sino qué vas a hacer a partir de ahí. Pero antes nos vamos a ir con la doctora Geo Calvo, a nuestra sección Confía en Vos, con este tema. Todo lo que pasa te ayuda a crecer. Ya volvemos. Hola, mi nombre es Joana Calvo y en la cápsula de hoy hablaremos sobre la importancia de que los vínculos sanos también tengan límites. En la cápsula de hoy quiero recordarte que por más familia, amigos o pareja que sea la persona con la que yo esté, siempre es importante mantener límites claros. Qué cosas me gustan y qué cosas no. Eso va a ayudar a que la relación sea mucho más recíproca y más saludable. Por eso hoy te invitamos a que puedas establecer lo que es importante para vos y que puedas comunicar muy bien tus necesidades a la otra persona. Mónica Segura Córdoba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Rafita, feliz de estar acá hoy martes y con esta compañía hermosa también. Melissa Madrigal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Súper feliz. ¿El Congreso? Interesante. Sí, la mandamos a un congreso. A formarnos un poquito ¿verdad? más de esto. No, aprender. Yo creo que de todo se aprende, de lo bueno, de lo malo, de lo bonito, y va mucho con el tema de nosotros. Y la coach Paulette Villafranca, ¿cómo estás? Feliz, encantada y lista. A ver, no veo oportunidades y yo creo que en la vida tenemos que abrazar todos los capítulos que se nos van a presentar. Una visión de prosperidad no está exenta de una visión a veces de oscuridad. O sea, de hecho, si lo pensamos como cualquier otro proceso, todo proceso de sanación empieza a veces con una intervención que causa dolor. Cuando nos tienen que lavar una herida es espantoso, cuando nos tenemos que hacer una intervención quirúrgica es espantoso, pero todo proceso de oscuridad siempre trae luz. El problema es cuando nos quedamos ahí. Sí, exactamente. Empezamos con este pensamiento de que o es todo o es nada, ¿verdad? O me va bien o me va mal. O al contrario, a mí, yo soy siempre la que me va mal, y creo que lo conversamos la semana pasada, Mel y yo, donde este diálogo interno es que a mí es la que me pasa todo lo malo, es que a mí yo soy la que siempre me caigo, yo soy la que le va mal en el amor. Entonces, cuando constantemente nos estamos literal programando para que eso pase, pues no me voy a creer ninguna otra historia, Meli. Y yo creo que las oportunidades vienen de una elección, ¿verdad? A veces es muy difícil, o en los momentos más difíciles uno dice, es que no tuve elección. No. Hace un tiempo, cuando Tuti vino a dar una conferencia, ella decía
todo en la vida es una elección, lo que a veces no medimos son las consecuencias de esas elecciones o no siempre nos gustan las consecuencias de eso. Entonces pensamos que únicamente no tuvimos que elegir, es que mi infancia fue muy dura y yo no tuve la elección nunca tuve oportunidades de crecer, nunca tuve oportunidades de decir, al final, Moni, yo creo que se resume en esta elección que tenemos. Y es una elección, Meli, que no está en forma pasiva, yo la tengo que crear. Es que yo creo que a veces estamos esperando que las cosas sucedan, ¿verdad? Y porque es lo que merezco, es lo que quiero, es lo que anhelo, pero hay que trabajar para ello. Y realmente el proceso natural de la naturaleza y el ser humano es que va a haber etapas en que yo sí voy a cosechar y voy a tal vez tener un poquito más de descanso y voy a disfrutar de lo que he venido construyendo. Pero también hay etapas en que tengo que nutrir, en que tengo que cultivar, en que tengo que regar, en que tengo que estar pendiente. Y yo creo que a veces cuando vemos las oportunidades únicamente como algo que de afuera me tienen que regalar y no como yo, una protagonista que tengo que gestar, entonces ahí hay que tener en cuenta que vamos a frustrarnos, porque entonces estoy dejando todo a la suerte realmente, y no es suerte, las cosas se construyen con plan, con decisión, con conocerse, con escucharse, con hablarse diferente. Sí, de hecho, a ver, ¿por qué no vemos oportunidades? Porque llega un punto en que cuando tenemos una seguidilla de malos procesos, entonces a veces, y esto tal vez puede doler un poco, utilizamos la negatividad y el dolor como una justificación. No porque quiera quedarme en el dolor, es porque he perdido la confianza. Es porque ya siento que no tengo las destrezas, entonces me es más fácil decir no se puede, esto es imposible, aunque realmente quiera salir de ahí, pero lo ocupo como etapa para no enfrentar mi propia realidad, porque aparte de usarlo como dolor y justificación, también tendemos a la culpabilización, y la culpabilización hay un cáncer en todo este proceso, Moni, Meli, Paulette, que siempre hacemos como un análisis. Yo tuve que, y claro, 10 años después, un año después, es muy fácil de decir, yo tuve que haber hecho en ese momento, pero en sitio es muy complicado. Y eso es un esfuerzo, yo creo que tenemos que aprender a esperarnos, a abrazarnos, pero también a retarnos, ¿verdad? Yo creo que sí, hay que hacer un esfuerzo muy intencional en los momentos críticos para uno poder ser receptivo, abrirse a otras perspectivas, para uno escuchar otras formas de pensar, es más, hasta para sentirse vulnerable, ¿verdad? Porque yo creo que en momentos críticos la vulnerabilidad deberíamos de aprovecharla para encontrar en esos momentos una oportunidad de hacerlo diferente, y eso requiere intencionalidad, eso no nace por ósmosis, o sea, no es natural que yo diga, ay, me está doliendo esta ruptura, de verdad, estoy abierta a lo que me quieran decir. No, o sea, realmente me está doliendo esta ruptura, el huepuña carajo ¿verdad? Hay que saberse esperar también, yo creo, pero no como una excusa, no como un proceso de frustración, sino como una etapa de transición para poder al final encontrar mi luz. Claro, creo que esa es la palabra, transición. Ayer hablaba con alguien y me decía, es que yo no soy buena para absolutamente nada, y he andado brincando de una carrera en otra y he andado haciendo cosas con las que al final las dejo botadas y siento que todo el mundo avanza, pero yo no. Y ahora que decías eso de transición, qué importante es detenerse en cada una de las etapas y decir, ok, ¿qué es lo que está pasando? Si ya es algo recurrente, Meli, si ya es algo de que me da miedo seguir adelante, no cierro círculos, cada vez que me siento presionado, mejor me voy porque no me gusta sentirme acorralado, todo eso lo podemos ver. Sí, la capacidad de detenernos, analizar y entender lo que estamos pensando es parte también de lo que nos hace entender la cantidad de oportunidades que uno tiene. ¿Por qué? Porque en el momento en el que vos tal vez tomás esta autoconciencia de decir, ok, repetidas veces esto ha pasado, que sigo repitiendo constantemente que me hace repetir estos errores o llegar a las mismas conclusiones. Entonces, tómate un segundo para decir, ok, quizás esta forma de pensar, quizás que siempre me he sentido la víctima y no la protagonista de mi vida es lo que continuamente me lleva a repetir esto. Analiza qué podés cambiar y de ahí, o sea, Rafa, yo creo que de ahí se derivan un arcoíris de oportunidades que a veces no vemos. Recuerda que estamos a través de nuestra señal de de Facebook en FidesCR. Hacernos llegar tu comentario ahí, es la forma para comentar en vivo durante el programa. Un saludo a Marlene Flores, qué bueno verte por acá, gracias por estar con nosotros. Sí, las oportunidades se abren. Vean, este cuento, que es real, de abrazar el dolor,
A ver, abrazar el dolor no es sentir placer, es tomar conciencia, como decía Mónica, que me duele. Una vez que yo he abrazado el dolor, tengo que ubicarme en algo. Dejemos de pensar, yo debí, yo tuve que, yo imaginé, yo esperaría que. O sea, no. ¿Qué está pasando? Y ahora sí, ¿cuál es mi papel frente a este dolor? Y quiero ponerlo como en el plano de salud física. Y vamos a utilizar masculinidad. La tasa de mortalidad en cáncer de próstata es el resultado de muchos hombres que después de los 40 y cruzado el umbral de los 45-50 empiezan a tener dificultades, dolor, disminución de la presión de la orina, alguna incomodidad, y cuando ya van al urólogo siempre es tarde, siempre es tarde, porque sé que está pasando algo, pero le tengo miedo. Cuando yo me ubico en el dolor, entiendo que está pasando algo. Y mi responsabilidad es enfrentarlo. ¿Y qué va a venir después? Bueno, el tacto rectal, el antígeno, la cirugía, y si todo sale bien, tal vez alguito de radio o quimio, y habremos pasado. Porque la tasa de mortalidad se reduce significativamente en cáncer de próstata cuando la detección es temprana. En lo emocional es igual. Siento dolor, tengo una justificación, y yo creo que yo tengo que ubicarme. Duele, pero tengo que hacer algo. Nadie lo va a hacer por mí. Y ahora que estábamos hablando de esto, creo que fuiste vos que dijo, bueno, mi infancia sí, qué duro, muy, muy duro todo esto. Y si Tefi nos está escuchando, claro que sí, muy duro las heridas de la infancia, pero hoy en mi adultez, ¿cuál es mi responsabilidad? Porque es que el tema es que solo hay una vida. Sí, y yo creo que si nos diéramos cuenta de lo afortunados y afortunadas que somos de estar hoy aquí viendo el programa, escuchando el programa, estando presentes, tomaríamos más acciones, ¿verdad? Y no dejaríamos que la vida pase y que se vaya yendo, y lo que pudo haber sido y lo que no fue y lo que me faltó. Al final son puras excusas, ¿no? Y cuando se confronta o nos confrontamos nosotros y decimos, bueno, son excusas, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que yo necesito para avanzar? Va a ser retador, va a ser incómodo, pero va a ser el camino al avance, Meli. Esto que decías me encanta verlo como una metáfora. A mí me gusta a veces explicar como con cuentos porque siento que las personas entienden mejor. ¿Qué pasa si vemos la vida como un libro? O sea, no todos los capítulos de los libros que leemos son lindos o son interesantes, o hay capítulos en los que usted dice, ay, ya quiero que esto pase porque no me está enseñando nada. La vida de uno es exactamente igual. Hay capítulos bonitos, hay capítulos que se alargan más, hay otros que son más cortos, pero cada vez que enfrentamos una situación, Moni, a mí me gusta verlo como que es un nuevo capítulo para escribir, que tenés 365 páginas nuevas para decidir qué crear, qué historia te querés contar. A veces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si me quedé ahí capeada en el capítulo 6 toda la vida y toda la vida sigo repitiendo este capítulo 6, pues el libro se va a volver muy aburrido. Qué bonito, porque esa visión panorámica nos hace, cuando uno lee un libro, a veces devolvernos, porque hay algo que nos gustó, hay algo que nos marcó, y a veces en la vida tenemos que recordar esos triunfos, esos logros, aún esos dolores que me hicieron al final atravesar eso tan duro que yo dije, jamás pensé que lo iba a poder superar, ¿verdad? Mira, y al final yo creo en esto, ¿quiénes nos inspiran? O sea, cuando uno piensa en historias, ¿verdad? Entonces, bueno, como la tuya, ¿qué nos inspira? A ver, la recuperación del dolor genera admiración, pero lo que inspira es lo que la gente hace a partir de ese proceso de dolor. Casualmente, yo soy fan, lo tengo que reconocer, de Dante Gebel, me gusta muchísimo. Y entonces él estaba contando una historia de que tenía una maestra en su infancia. Inmediatamente yo conecté con mi profesor de matemática de secundaria, y Dante decía, esta mujer me hizo sentir muy mal. Me decía que era un tarado y un tartamudo, ¿verdad? Y vean quién es él hoy. Y el problema también es que hay muchos procesos de dolor donde yo no veo una oportunidad, porque tenemos una voz que viene de afuera. Marian Rojas Estapé lo explica muy bonito, es como tener una grabadora a la que le damos play en mi vulnerabilidad. Y entonces yo escuchaba a Dante y él decía, todo mundo me decía que le encantaba lo mío, pero yo sentía mucho miedo porque yo seguía escuchando a esa maestra. Y yo pienso, ¿cuántas personas han venido en nuestra vida y le hemos dado ese poder y no vemos oportunidad? ¿Y quiénes son?
¿Verdad? ¿Quiénes son esas personas? Yo creo que cuando alguien te dice que vos no puedes y te maltratas, es un ser humano inadecuado al que uno tiene que escuchar. Y no lo digo como herida de infancia, ¿verdad? Sino que de verdad es un ser humano inadecuado al que uno no debería escuchar. Si yo le hubiera hecho caso a mi profesor de matemáticas, ese señor me hizo a mí sentir idiota, ¿verdad? Ya en mi adultez, pues el proceso es diferente, pero en aquel momento yo sentía pánico, pero pánico cuando él entraba. Sí, claro. ¿Cuáles son las vocecillas que tenés ahí internas del pasado que no te dejan avanzar? ¿Qué te están diciendo y qué vas a hacer al respecto? Y muchas veces necesitamos apoyo de un profesional para poder resignificarlas, ¿no? Y es que, Paulette, ahí es donde yo iba a ir también, en todo lo que ha dicho Rafa, cómo nos cuesta el cambio, ¿verdad? Cómo coloco a mamá diferente, cómo coloco a un papá diferente que no sea únicamente con la justificación, con la excusa o con, tal vez tiene razón, sino como dice Rafa, es una persona que me ama pero que no me sabe amar. Número 2, que me ama desde sus limitaciones, pero también sus voces son muy hirientes. Es alguien que no quiero escuchar. ¿Cómo yo puedo también aceptar ese argumento? Es decir, mira, es mi mamá, es mi papá, pero tiene cosas tan hirientes que no las quiero tomar como referencia tampoco. Sí, y como un dato, entonces yo no veo oportunidades para mí por eso. Y entonces, ¿cuántas personas están atrapadas en la titulitis? Haciendo cursos y cursos y cursos porque nunca es suficiente. O tienen una guerra todo el tiempo contra su cuerpo, contra su peso, contra su talla, contra su pelo, porque yo siento que no hay nada para mí, porque yo soy también insuficiente. Y yo creo que uno tiene que aprender a sentirse suficiente. A mí me gusta sentirnos suficientes realistas, ¿verdad? O sea, yo voy a comerme el mundo. No, usted se va a comer una porción. Nadie se puede comer el mundo. Entonces uno tiene que ver cuál es la porción del mundo que yo me puedo comer con mis destrezas. Ay, amé eso. Y que no te dé alergia la porción también. del mundo, porque me imaginé el mundo como un queque, ¿verdad? Ajá, y yo decido cuál es la porción que me voy a comer y la cantidad que me voy a comer y si es bajo en azúcar o lo que sea, o sea, todo eso lo puedo decidir yo, ¿no? Y entonces cuando lo vemos así, entonces nos devuelve a la responsabilidad y quién es quien tiene que tomar acción. Aquí. Claramente. Y yo creo que esa es la parte que se nos olvida. A veces es importante darle un resignificado a las cosas que nos decimos y a la gente que escuchamos. ¿Por qué? Porque a veces no toda la vida se trata de no escuchar el ruido externo. A veces es importante saber a qué voces le estamos poniendo atención, qué pedazos de la vida o del mundo, como decía Rafa, estamos viendo que son significativos o no para nosotros. Porque muchas veces nos quedamos en el, ay, es que no, yo quería un queque de chocolate y no de vainilla, y no disfrutas el momento del gesto de que alguien o que yo misma me compré eso y elegí hacerlo, sino es en lo que no pasó, en lo que no tengo, o sea, darle un resignificado a las cosas nos da un panorama distinto de saber que sí hay oportunidades en la vida. Un saludito también a María Castro, escucho y no puedo salir de ahí. Un abrazo, María, quédate con nosotros todo el programa. Saludos para todos, pienso que en los momentos y dificultades que he enfrentado me han ayudado a tener empatía y tolerancia hacia los demás. Y un saludito a Gas Expresa Cerrí también que nos escucha. A mí me encanta esto de vinimos a hacer grandes cosas. Hay una anécdota que yo cuento varias veces, no sé si ustedes ya la han escuchado y van a decir, vuelve el perro arrepentido. Hay un muchacho en México, este es un caso documentado de la vida real, que tiene 2 o 3 tipos de cánceres incompatibles con la vida. El chico, contra todo pronóstico, se recupera, y no solo se recupera, sino que no tiene indicadores de cáncer. Y empieza todo el mundo a decirle, Dios te tiene preparado para grandes cosas, vos tenés que dejar una huella impresionante. Y él empieza a sentir una presión tan grande que se deprime mucho, y digamos que va caminando hacia un lugar, como hacia el puente del Saprissa, porque él quiere quitarse la vida, porque no entiende por qué se sanó si él no está para grandes cosas. Unos kilómetros, no sé exactamente, mucho antes del puente, él se sienta y se pone a llorar y se le acerca una persona y ya le cuenta toda la historia, y el hombre que lo escuchó le dice, ¿y no te has puesto a pensar que tal vez el plan de Dios para tu vida, eso grande que vos tenés que hacer, es que tengas una buena pareja, que hagas el amor, que te tomes un café con calma, que disfrutes a tus hijos, que disfrutes nadar en un río, patear una bola?
y que tu grandeza está en poder hacer que tu vida tenga sentido con lo que tenés hoy. Y a mí esa historia me ha marcado mucho. Claro. Sí, es poder vivir con lo que hay, ¿verdad? Pero no resignadamente, porque a veces decimos, esto es lo que hay, sino es valorar lo que tenemos, lo que somos, y aún con esos ruidos también poder llevar, yo creo que tenemos que aprender a hacer filtros en la vida. El ser humano tiene una actitud muy buena y es dominio propio, esa voluntad. Yo creo que es una herramienta tan valiosa porque esa voluntad tú la puedes llevar a ser alguien que despegue o bien que sea un ancla y por más que tú quieras navegar no puedas, ¿verdad? Yo creo que la voluntad de uno tiene que ir siempre en ese progreso de valorar, de apreciar, de agradecer, de saber escuchar, de tener referentes. Yo creo que la vida también te ofrece, ahora que estamos hablando de pasteles de vainilla, yo dije, mira, y uno podrá ver que hay un pastel de vainilla y no solo de chocolate, ¿verdad? Y es que tenemos que también movernos en nuestros círculos. ¿Cuáles son tus círculos ahorita más cercanos? Si todos son negativos, no vas a poder ver otra cosa. Hay que progresar, hay que ampliar, hay que ser flexibles. De lo contrario, no vamos a ver cuántos pasteles hay. Y cuál quiero comer. Chocolate y vainilla. Sí, exacto. Y cuál quiero comer. Tal vez ¿Verdad? Yo creo que es necesario reconocer lo que hay, apreciar lo que tenemos y no todo tiene que ver con ser famoso, ¿verdad? Con ser algo grande. Yo creo que a veces esto va muy ligado a las expectativas de las que nos rodeamos de las cosas. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, es que ya para qué, es que ya me dejó el tren, ya para qué quiero hacer esto si ya me agarró tarde en la vida. O sea, muchas veces, y esto va muy a la era actual, ¿verdad? La inmediatez de las cosas que estamos mal acostumbrados es eso. Si no llegó ya, no va a pasar. Y a veces las cosas requieren tiempo y requieren un espacio. Hay un libro muy bonito que se llama El camino a la autoindependencia de Jorge Bucay y él da una metáfora preciosa al inicio del libro donde él explica que a vos te pueden dar un regalo, pero que es tu elección saber qué vas a hacer con ello. Que si no pones esas reglas, si vos no controlás la dirección de ese regalo, de hacia dónde van las cosas, no podés esperar que las cosas pasen mágicamente. Tenés que ser consciente que hay una parte que es tu elección, Poli, y no de los demás. Sí, a manera de síntesis, ubiquémonos en esto. Entonces, sí, hay dolor. 2, ¿qué voy a hacer frente a este dolor? 3, no hagas análisis retrospectivo. Yo tuve, yo debí. Eso no te va a sumar absolutamente nada. 4, identifica todas las voces que hoy, frente a esta crisis, te dicen que no sos capaz y competente. Y posiblemente han venido de personas inadecuadas, que han hablado de sus propios dolores, que los podemos abrazar desde la compasión, pero no tenés que escucharlos, punto. 5, la lección se aprende si la buscas. O sea, yo no puedo estar aquí, para los que nos están viendo en televisión, con los ojos cerrados, viendo para el techo y decir, no, todavía esto no he aprendido la lección. La lección hay que buscarla. Y cuando yo busco esa lección, entonces me doy cuenta que empiezo a caminar llorando, caminar a veces sin esperanza, pero estoy caminando por él. Sí, exactamente. Ahora que decía Melissa de si cuando me dejó el tren, ¿verdad? Es que yo siento que me deja el tren. Bueno, cuando te deja el tren hay buses, hay carros, hay bicicleta, hay aviones. O sea, hay opciones. Pero ¿de qué depende de esto? Ok, de la visión con lo que vos estés proyectando lo que querés, porque si es desde un papel de víctima, entonces va a ser, no quiere decir que sea imposible, pero va a ser más doloroso y va a costar más. Entonces encontrás personas que tal vez han logrado lo que es sinónimo de éxito en la vida de ellos, pero uy, fue tan difícil, no, pero es que usted me ve aquí, pero vieras que, y este montón de cosas y de excusas, ¿verdad? Pero llegó. Entonces, ¿por qué no te enfocas en eso que sí pasó y seguís enfocado en lo que te faltó o en lo que te sobra? Hay dos miedos que el ser humano en su vida tiene que ir a aprender a atravesarlos, porque yo creo que esos dos miedos siempre se van a presentar para que usted tenga mensajes y experiencias y aprendizajes diferentes. Es miedo a equivocarse y miedo a estar a la altura. Yo creo que en cada etapa uno tiende ese miedo a cometer un error en algún momento de su vida, ¿verdad? O bien tiene ese miedo en esa comparación a no dar la talla. Yo creo que tenemos que atravesarlo conforme a nuestras condiciones y con todo el análisis que hizo Rafa y de los pasos, porque de lo contrario vamos a estar evitando el conflicto, siendo víctimas, vamos a estar posponiendo decisiones porque no quiero atravesar, y en esta vida ocupamos atravesar todas las páginas del libro, no nos podemos quedar ahí. Quiero poner como un ejemplo muy sencillo de Jonah y de Jeremy, que son dos de los camarógrafos que están acá. Que son los que normalmente, bueno, y Tim ayuda un poco ahí también con la edición,
por supuesto todo el equipo técnico, pero digamos, John y Jeremy, a veces uno los ve, o sea, ustedes no los ven, desmontan la cámara, se tiran al piso, buscan un ángulo, hacen algo diferente. Cuando se graban las cápsulas, porque alguien podría poner la cámara en plano y venir a hablar, se grabaron las cápsulas y nos fuimos. Es descubrir qué quiero hacer yo para que sea diferente, porque eso nadie se los pide. Y a mí me hace, es más, todavía recuerdo una anécdota, ¿verdad? Cuando Jeremy iba pasando por debajo del piso, ¿verdad? Haciendo ahí, al final salió todo en cámaras, pero lo que quiero decir es, no tienes que esperar que alguien te lo pida, no tienes que venir que alguien te diga, hace ángulos diferentes, hace tomas diferentes, es vos, cómo querés captar la vida, cómo querés fotografiar la vida. El ángulo va a depender siempre de vos, pero si estamos ahí esperando, ay no, a mí nadie me dijo cómo. Es cierto, a veces ocupamos un empujón, Por supuesto. pero al final me toca a mí. Sí, y toca activar la creatividad, y que es un área de la vida súper linda que muchas veces olvidamos. Entonces, no, yo no soy creativa, pero ni siquiera me estoy dando el espacio para ser creativa, para entender qué es lo que quiero y cómo lo voy a hacer y qué recursos y qué personas voy a necesitar. A mí me encantan todas las metáforas que ha dicho Rafa hoy porque van muy, o sea, es una forma muy realista de ver las cosas. Y esto me llevó a pensar que también hay 3 cosas importantes en la vida que uno tiene que hacer las paces con, que nunca se van a quitar: el dolor, la incertidumbre y el trabajo constante. Exacto. Cuando uno se da cuenta que esas 3 cosas siempre van a ser un parte de nuestra vida, usted entiende que sí, tenemos derecho a sentir dolor y vamos a pasar etapas de dolor. ¿Qué vamos a hacer con ese dolor? La incertidumbre. Muchísimas cosas en la vida nos generan incertidumbre. Vos no sabes ni qué va a pasar en 3 horas. Y el trabajo constante, porque de ahí es donde decidís moverte y movilizarte hacia otro lado. La vida real. Vamos a irnos un momentito, recuerda FIDECR en Facebook para que nos hagas llegar tu comentario. Vamos a irnos con Gilbert Carazo, de nuestros queridos amigos y colaboradores, con nuestra cápsula Sin Nudos Mentales. Son, aunque a mí no me encanta esa palabra, pero son tóxicos los celos. Ya volvemos. Amor propio, narcisismo. ¿Serán lo mismo? ¿Será que el exceso de amor propio es narcisismo? No, en realidad son cosas muy diferentes. El amor propio es una relación sana con quien yo soy, que implica conocerme, implica aceptarme, asumirme y con autonomía cuidar de mí mismo. Pero el narcisismo, por el contrario, es una barrera egoica que oculta profunda inseguridad y una autoestima que no es sólida y que más bien me pone no a quererme ni a valorarme, sino a ponerme por encima de los demás, a utilizar a los demás para mi beneficio como si yo fuera más importante, pero no porque me amo, sino por el contrario, para ocultar esa falta de amor y de autoestima que me lleva a vínculos insanos de ponerme encima de los demás, y el amor no funciona así, ni hacia mí mismo ni hacia los demás. No veo oportunidades para mí. Sí, como un momento, como una fase, como una circunstancia, como un impacto. Pero luego te vas a dar cuenta que estamos entrenados y entrenadas precisamente para quedarnos con esa visión de negatividad. Porque otra idea que te queremos plantear es que o nos acostumbramos a que en la vida muchas cosas no salen, o nos vamos a frustrar. Y qué bonito saber que hay cosas que no salen bien, porque lo que queda es replantear. Y esa palabra que sale ahora y que es muy válida, resiliencia, ¿verdad? Yo creo que es una palabra que deberíamos de abrazar en momentos críticos de nuestra vida. Cómo yo resurjo en medio de la nada, en medio de mi caos, en medio de la crisis. Yo creo que eso es un tema de actitud. Vuelvo a decir, es un tema de voluntad, de dominio propio, que tiene que ir de la mano con ese trabajo continuo, ¿verdad? Porque el trabajo continuo tiene que ir proyectado con recursos emocionales y no solamente con una visión de vida, sino también con esa oportunidad de nosotros exponernos a entrenarnos en cosas que son totalmente distintas. A mí me gusta ahora escuchar a la gente cuando dice resiliencia, porque era una palabra que nadie la conocía, no era tan usual, y yo, mira, hemos aprendido a incorporar en el lenguaje ahora términos que nos acompañen más en esos momentos de dolor. Y yo creo que todos somos resilientes de nuestra propia historia, porque Total. cada uno en algún momento, independientemente, si para vos no fue tan significativo lo que yo pasé, para mí sí, y estoy en otra etapa distinta y por ende soy resiliente a eso.
A mí me gustaron una metáfora muy vacilona de decirle a la gente con qué lentes querés ver hoy la vida. ¿Por qué? Porque usted se puede poner los lentes del amor y ver a todo el mundo del amor y de si le hicieron daño, igual sigo viendo del amor. Te puedes poner los lentes de la envidia y ver a las personas desde la envidia, los lentes de lo que quieras. O sea, es tu decisión al final lo que vas a hacer o cómo vas a ver las oportunidades que se presentan en la vida. Exactamente, qué lentes te vas a poner, ¿verdad? Todos los días, como elegimos la ropa, como elegimos lo que vamos a comer, podemos elegir también los lentes que nos vamos a poner para ver la vida. Ahora, no es caer en este de positivismo, ¿verdad? De, ay, todo lindo y emocionante y divino. Creo que hay que ser realistas también de cuándo sí, cuándo no y cuándo más bien estoy evitando el dolor. Sí, cuando no y ya. O sea, es que ¿qué podemos hacer? Cuando no, punto. ¿Verdad? O sea, Salga del berrinche y póngase a hacer planes en acción. Sí, y da cólera y uno siente envidia y uno dice, ¿por qué Meli pudo ir al Congreso y yo no? Y ojalá que le caigan mal los tacos y ya, ¿verdad? Y luego uno dice, ya pasó, o sea, ya pasó. ¿Y por qué mi ex, verdad, que me dijo que ocupaba estar con alguien, ahora está con otra persona? ¿Y por qué? ¿Por qué mi ex que me dijo que ocupaba un espacio solo o sola, ahora está con alguien? ¿Verdad? O sea, hay es que que yo dejarlo estoy, ir. ¿verdad? Agridulce, con tendencia agri, no lo sé, ¿verdad? El punto es que es tu vida, yo tengo que resignificarlo desde mi propio ser. Y yo creo, Rafa, aquí hay que agregarle algo muy importante que ahora decía Poli. No estamos queriendo decir que todo esto va a ser pasajero ya. Que si terminaste con tu ex, no tenés que sentirlo. A veces es horrible y requiere mucho tiempo, pero también es parte de entender eso. Les voy a contar una anécdota muy graciosa ahora que Rafa dijo México. El Congreso era muchas horas de tiempo y yo soy demasiado picky con mi comida en mis tiempos de comida. Y Tefi andaba normal ahí. Sin comer. Exacto. Ella vive a punta de café. Estamos en el restaurante cenando y yo tengo fijo esta cara de que me lleva, de que estoy con hambre, que me duele la cabeza, que me siento mal. Y Tefi me dice, ay, pero ¿por qué estás así? O sea, la vida es tan linda, ¿verdad? Y yo estoy eligiendo estar así porque tengo hambre y pues elegiste estar feliz porque estás bien con lo que tenés. Al final todo es un tema de elección, pero digamos, lo lindo de esto y el punto de la anécdota es entender que yo decía, ¿por qué ella está eligiendo ser feliz y yo no puedo? Bueno, de ahí ella está escuchando sus necesidades y yo estoy escuchando las mías y al final seguimos conviviendo exactamente normal, porque al final me dice, bueno, no te voy a hablar hasta que te traigan comida para que vuelvas a ser feliz, y a los 5 minutos yo bailando con la comida y yo listo, ya volvimos. Es parte de las elecciones de uno decir, elegí estar así o elegí sentirme así y voy a vivir con esto hasta cierto punto. ¿Qué voy a hacer después? Si esa validación emocional no puede someternos a quedarnos estancados o sobre todo a no superar etapas, ¿verdad? Yo creo que es válido poder escucharnos, sentirnos, reconocer nuestras necesidades, ¿verdad? Soy igual que vos, soy de ese mismo club, yo con hambre, no hay amigos, ¿verdad? Necesito cubrir ciertas necesidades, pero sí creo que en la vida a veces no podemos quedarnos únicamente en lo que sentimos de eso, en lo que nos impactó. Eso tenemos que llevarlo a un propósito de superación, ¿verdad? De crecimiento, y aunque nos tome el tiempo que nos tenga que tomar, porque no nos podemos comparar como cuánto dura la ruptura para una persona, el duelo para la otra, ¿verdad? No podemos estar comparando nuestro ritmo de crecimiento, lo importante es que no nos estanquemos. Claro, y creo que es también llevarlo a la acción, ¿verdad? Como en el caso de Meli, me siento así porque tengo hambre, ¿cómo? Me duele algo, voy al doctor, necesito ejercer algo, bueno, busco las personas que me pueden apoyar, o sea, acción. Sí, a ver, no es como estos memecillos que uno ve o estas cosillas de TikTok. Miras que me siento triste, ok, no estés triste, ¿verdad? No, mis consejos. ¿Estás triste? Ya no estés triste. Entonces, miras que siento depresión, bueno, entonces no te deprimas, o sea, no estamos hablando de eso. A ver, ubiquémonos en el dolor, me ubico en la circunstancia, busco la explicación, entiendo cómo me impacta, siempre trae secuelas, es decir, siempre hay una consecuencia, hay algo que se derrumba, que hay que aprender a vivir sin eso, pero luego está realmente este papel, solo nos vamos a quedar ahí, solo nos vamos a quedar, ¿verdad?, irritados e irritadas con la vida, y luego creyéndonos estos cuentos, ¿verdad?, de no, los Villafranca nunca han hecho nada en la vida, ¿verdad?, el que nació para maceta del corredor no pasa, no es cierto, porque hagas lo que hagas, no importa, en lo que vos hagas,
hacerlo siempre con excelencia. Y ese es el gran punto de esto, sin depender. Es muy linda la aprobación, es muy linda la empatía, es muy lindo sentirnos integrados, pero a veces no es así. La vida es de valientes. Yo creo que la valentía es algo que tiene que resurgir siempre en nuestra vida, ¿verdad? No es que siempre vamos a estar valientes, pero del miedo nace la valentía, ¿verdad? Del dolor nace la fortaleza, de la tristeza nace esa actitud también positiva. Es como no quedarnos en los extremos, ¿verdad? Es buscar que todo esto sean maestros para la vida, momentos en que las emociones también no sean ni buenas ni malas, sino nada más esos mensajeros en el momento para entendernos y avanzar. Pero yo sí creo que tenemos que tener un papel muy protagonista, y vuelvo a poner la palabra, dominio propio y voluntad, porque la gente ahora cree que no tiene tanto dominio propio, o sea, duda de su capacidad de elección, duda de su capacidad de firmeza y de consistencia, y tenemos que entender que eso es un valor, un recurso invaluable que tenemos, pero que hay que practicarlo. O sea, yo no puedo decir, soy consistente si lo hago una vez cada mes, ¿verdad? Claro. Tengo que generar pequeños pasos diarios. Sí, y una vez que estés ahí, si querés celebrar esos pequeños pasos como vos querás, hacelo, sin cohibirte de qué van a pensar o qué me van a decir y si después creen, porque lo ponía ayer yo en mis redes, o sea, si quieres celebrar y romantizar tu vida, hacelo, porque quién sabe cuántas veces no quisiste ni siquiera levantarte de la cama y hoy lo estás haciendo, entonces celébrese. Nadie ha estado en sus zapatos, nadie ha caminado lo que usted ha caminado, aprenda a ver las cosas desde lo que usted sí logra y no desde la carencia o desde lo que nos hace falta. Hay un psicólogo español que él habla de observe, analice y después decida, y después de decidir celebre o actúe o haga lo que tenga que hacer, pero digamos esta capacidad de esto, de observe primero, a veces yo le digo a la gente, si es más fácil, sálgase del plano y observe su vida desde todo lo que ha pasado, desde todo lo que ha avanzado, no desde el momento actual. ¿Por qué? Porque en el momento actual era como, nos devolvemos al ejemplo de Rafa, estás creyendo que estás viendo el mundo entero y solo estás viendo una porción pequeña del mundo. Cuando nos hacemos hacia atrás y observamos, ahí sí vemos todo el panorama completo y entendemos. Yo siempre he dicho que una porción pequeña del mundo es un universo de felicidad, cuando te das cuenta que el poder de una pequeña acción desencadena una multiplicidad enorme de pasos. Voy a poner un muy rápido ejemplo. Hace unos 4 años atrás, por ahí, más o menos, poco más, poco menos, yo no sé cómo, me llega una historia de Paulette cuando Paulette tenía un blog que se llamaba Cada Pieza por Separado. A partir de ahí, la invito a un programa de televisión para hacer una entrevista. A partir de ahí, le invito a que sea parte del programa de radio. A partir de ahí, ella empieza a estudiar, terminar de formarse como coach y optimizar hasta que hoy, 4 años después, está dedicada a esto al 100%. ¿Fue suerte o es proceso? Y yo creo que a veces en la vida uno tiene que estar preparándose para lo que venga. No es que haya suerte, es que a veces la vida nos agarra con las herramientas o nos agarra desarmados. Si te agarra desarmado, entonces ya sabes por dónde tenés que trabajar para abrazar las oportunidades. Y si las tenés, al final ya hay que darle. Pero si no asumís esa pequeña porción del mundo, es un universo de felicidad. Si te das la oportunidad de generar pequeñas, continuas, constantes acciones. Pensé que ibas a contar la parte de cómo nos costó poder conectar y que porque siempre la contás desde un dolor porque, ahí. Bueno, de diva, es que no quería contar eso. Porque me mandaban un trabajo a viajar mucho, entonces estaba 2 semanas aquí, 2 semanas en otro lado y 2 semanas, y Rafa no entendía, entonces yo le dije, sí, en 2 semanas llego a Costa Rica, y entonces él dice que yo soy diva, pero a lo que voy con esto es cierto, o sea, las oportunidades estuvieron ahí y entonces era 2 opciones, ¿verdad? O me da miedo, porque quiere decir que las cosas nuevas dan miedo, o voy hacia adelante, y a partir de ahí lo que hablábamos ahorita, la creatividad, entonces eso va generando, y cuando te vas metiendo más en todo lo que te gusta, tenés más creatividad para crear. A mí me gusta mucho Gandhi una frase, porque soy de métodos, de pasos, ¿verdad? Y él dice esta frase: cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras. Cuida tus palabras porque se convierten en acciones. Cuida tus acciones porque se convierten en costumbre. Y cuida tu costumbre porque se convierte en un estilo de vida. Entonces, qué importante es entender cómo estoy pensando,
¿verdad? ¿Cuál es la frase? No tengo que hacer un psicoanálisis, es nada más poder identificar ese pensamiento y ver cómo lo estoy dialogando, porque así voy a actuar y luego así hago pequeños hábitos dañinos que al final yo creo que no tengo oportunidad. Y no es que no tenga oportunidad, es que hice todo un estilo de vida girando en ese diálogo y en esa idea. Es importante reestructurar, cambiar, analizar, tener un pensamiento crítico con nosotros, ¿verdad? A veces nos ponemos como muy defensivos. Ay, es que todo me lo critican, me reclaman, se quejan. No, hagamos análisis, cuestionémonos, no asumamos todo lo que pensamos. Esto me puso a pensar, Moni, que decías, perdón, Rafis, el hecho de cómo a veces nos vendemos la historia que a los demás no les ha costado, ¿verdad? Es como, sí, Villafranca, es que el apellido le ayudó y por eso llegó hasta ahí, pero es que como mi vida ha sido tan dura, yo no puedo y no puedo llegar hasta ahí. Víctima. O sea, ¿cómo estás viendo las cosas? Sí, y a veces uno ve el apellido de Villafranca y entonces uno piensa que es la heredera de una hacienda ganadera, pero no. ¿Verdad? Hay que trabajar todos los días. Moni, tu mensaje final, ya nos vamos. Sí, dominio propio y voluntad realmente es algo que te pertenece, que tú tienes y que nada más tenés que activar. No lo delegues a las circunstancias, a las demás personas o a tu historia de vida. Tú puedes hacer algo desde ya con lo que tienes y también ser abierto a aprender cosas nuevas. Meli. Observe, analice y elija. Después de ahí se van a derivar un montón de colores, un montón de oportunidades. Aprenda a veces a escuchar no el ruido externo, sino su ruido interior. Paulette. Gracias. Las oportunidades siempre están ahí. Lo que pasa es que muchas veces hay que ver más allá de tus narices para entender cuáles son, cómo son y a quién necesito acudir para poder agarrarte de eso y empezar a crear. La invitación desde Sin Límites es hablar de estos temas. Te invitamos a tener el control de tu vida dentro de lo que puedes controlar. A mí me gusta hablar de adaptación, porque control no tenemos, ¿verdad? Las cosas cambian mucho. Invitarte a que nos sigas en Facebook y en YouTube, Fides CR. También hay un grupo en Facebook que se llama Sin Límites Programa. Y bueno, y agradecerle profundamente a la doctora Mónica Segura Córdoba, todas sus redes como Doctora Mónica. Sí, doctora Mónica Segura Córdoba. Y la pueden ubicar también en el CEDI. Ahorita les damos los números. Meli, muchas gracias. A vos por la invitación, como siempre. Y las redes de Melissa son Melissa Madrigal-psicología. A los tres nos pueden localizar en el 2290-1383 o al WhatsApp 88-81-1304. Y a la coach Paulette Villafranca, todas sus redes así, o en el 6292-26. 6292-9226. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la sección Vuela Alto con Paulette Villafranca. Cuando te pasen cosas buenas, no te asustes, te las mereces. Nos escuchamos la próxima semana. ¿Te ha pasado que cuando empiezan a surgir cosas muy buenas en tu vida, en lugar de alegrarte, te asustas? Bueno, es hora de que empeces a disfrutar cada cosa, cada momento, cada situación y cada persona que te da la vida, porque mereces todo lo bueno. Empezá a pensar de una manera diferente y menos trágica para que cuando eso llegue lo abraces con amor, con nobleza y sobre todo con respeto. Sin Límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.